Queridos hermanos, queridos amigos, muy buenos días. De nuevo, un devocional para comenzar el día teniendo en cuenta al Señor en nuestras vidas. Hoy meditamos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 26 al 31. Dice la palabra del Señor que cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén. Y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hasta ahí la palabra del Señor. Hacía ya más de 3 años desde la conversión de Saulo, pero los apóstoles y sus discípulos no sabían mucho acerca de él, ya que había pasado pues esos 3 años en el desierto. Por eso todos le seguían teniendo miedo, no creyendo que se hubiese convertido de verdad a la fe de Cristo. No es fácil cambiar los prejuicios de la gente, ni tan siquiera de los cristianos. Una vez que alguien se hace una idea de una persona, no le resulta sencillo cambiarla. ¿Alguna vez te dieron la espalda? ¿Te has sentido alguna vez rechazado por todos? Lo peor es el rechazo de los hermanos en la fe. A Saulo le rechazaron porque había sido perseguidor de la iglesia, pero ya no lo era. ¿Te imaginas ser rechazados por motivos equivocados? El rechazo es una de las experiencias más terribles de la vida. ¿Sabías que Jesús la experimentó? La padeció desde antes de nacer y a lo largo de toda su vida, e incluso después de muerto. Lucas capítulo 2, verso 7 dice que no había lugar para él en el mesón. Juan 1:11 dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mateo 27, del 17 al 23, cuando Pilato lo expuso al pueblo, toda su nación prefirió a un asesino antes que a él. Por eso Jesús puede entenderte y también ayudarte, porque sabe lo que se siente con el rechazo de aquellos que deberían aceptarte. Y en el caso de Jesús, el rechazo de aquellos que deberían adorarlo. Bernabé no se dejó llevar por el historial de Saulo. En lugar de condenarlo o de temerle, creyó en su conversión y se hizo cargo de presentarlo a los apóstoles y la iglesia en Jerusalén, y de contarles de su conversión y cómo había predicado con mucho valor. Así que lo defendió y lo ayudó a integrarse en la comunidad cristiana. Seamos capaces de ver a las personas como Dios las ve, no como esclavos de su pasado. En Gálatas 1:18 al 19 dice que después, pasados 3 años, subió a Jerusalén para ver a Pedro y permaneció con él 15 días. Y Pablo dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el Señor del Señor, el hermano del Señor. Es decir, a Pedro y a Jacobo, el hermano del Señor. Según este pasaje, solo estuvo con Pedro y Jacobo. Y solo 15 días. Lo suficiente para demostrarles que su conversión era genuina
y que estaba suficientemente capacitado para la predicación del Evangelio. Los recién convertidos necesitan hermanos mayores que los ayuden, acompañándolos, animándolos, enseñándolos y acercándolos a los demás creyentes. Dice el texto que desde entonces predicaba a Cristo discutiendo con los griegos, pero también estos procuraban matarlo. Se ve que ni judíos ni gentiles soportaban fácilmente la predicación del Evangelio. Y eso no ha cambiado a lo largo de toda la historia. Desde entonces hasta nuestros días. Sigue siendo igual. En este pasaje de hoy vemos que Saulo predicaba con valor y gran denuedo. Un testimonio y ejemplo que nos reta e inspira a ser firmes en nuestras convicciones, incluso cuando los que nos rodean son hostiles. También vemos que predicar a Cristo causa gran controversia. Y ambas cosas, pasión y controversia, serían la tónica habitual en el ministerio del apóstol Pablo. Por la controversia con los griegos fue que los hermanos lo sacaron de Jerusalén y lo llevaron hasta Tarso, el lugar de donde era originario Saulo. El resto de la iglesia vivía en paz y sin miedo a ser apresados o maltratados, por lo que el número de creyentes crecía, viviendo en el temor de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo. Cuando caminamos en el temor de Dios, la gracia de Dios transforma y la comunidad confirma, viviendo en la paz. Entonces el crecimiento espiritual y numérico es posible. Pero recuerden que la gracia de Dios no solo redime de la condenación eterna, sino que también transforma radicalmente a aquel que cree. Queridos hermanos y amigos, cuida de no tener prejuicios, porque la transformación es posible si Dios es quien la realiza. El cambio de Saulo no fue superficial, fue un cambio profundo. Ahora, ¿estás dispuesto a creer en la transformación de otros, aun cuando su pasado te incomode? ¿Serás un Bernabé para quienes necesitan ser acogidos en la familia de Dios? No te desalientes por el rechazo. Recuerda que no estás solo. Jesús también fue rechazado y te comprende. Sé un hermano mayor para los recién convertidos. Guárdate de ser tropiezo para alguno de ellos, porque ya conoces las palabras del Señor, que dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Lucas 17, del 1 al 2. También dijo que enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 13, 41. Debemos aprovechar los tiempos de paz para hacer la obra de Dios. Después vendrán los días en los que no tendremos las mismas oportunidades. La persecución se está agudizando a lo largo de todo el mundo. Aprovechemos que todavía tenemos cierta libertad para predicar el Evangelio. Que el miedo no te silencia. Comparte tu testimonio con otros. Hazlo con valor y denuedo como Saulo. Y si provoca controversia, que así sea. Pero sé luz en medio de la oscuridad. Que el Señor nos ayude a poner en práctica estas cosas que vamos aprendiendo de la palabra de Dios, para su gloria y para su honra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, bendiciones.